Dios mediante, pues vamos a empezar con el sermón de hoy. Y la verdad que sí, como ha dicho Quique al principio, ¿no? Y además, impresionante la providencia del Señor. Yo le preguntaba a Enrique antes, digo, ¿qué salmo toca hoy al principio? Impresionante, ¿no? Porque va en el mismo tema. Impresionante el Señor, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar viendo hoy. Y con la ayuda y bendición del Señor, pues que hoy pues me ayude a simplemente pues a decir, ¿no? A predicar y a enseñar lo que en sí las Santas Escrituras dicen. Y para mí pues siempre, ¿no? Que se tiene esta oportunidad de predicar la palabra del Señor, pues un gozo, ¿no? Así que vamos a leer en la epístola de Pablo a los Efesios. Vamos a leer primero el capítulo 2 desde el versículo 1 al 10, y como estaréis viendo ahí en la pantalla, el sermón se titula Pero Dios, que es lo que, vuelvo a repetir, con la ayuda del Señor, pues estaremos hoy viendo en este pasaje. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 1: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, oh Señor, te damos las gracias una vez más por darnos el privilegio de poder profundizar en tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos hoy un día más poder escuchar tu voz. Y te quiero pedir, Señor, de tu intervención. Te pido, Señor, que tú me acompañes en esta predicación, Señor, y que todo lo que diga vaya conforme a tu verdad. Oh, Señor, te pedimos por nuestros corazones, te pedimos, Señor, que tú nos hables hoy, que tú me ayudes, Señor, y que en mi debilidad, Señor, tú te glorifiques. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y a modo de introducción, meditando en este pasaje, ¿no? Se me venía a la cabeza pues una película que estuve viendo hace tiempo con mi esposa, del actor Robbie Williams, muchos recordarán, donde un matrimonio pues moría. Él lo hacía primero, él moría primero, el marido, y después lo hacía ella. Él iba al cielo, por supuesto es una película, ¿no? Pero es una metáfora que me acordé y dije, wow, va con el sermón impresionante. Él iba al cielo y él estaba en contacto con una persona que él le decía cómo iba su mujer en la tierra, y le iba comentando y él estaba esperando en el cielo. Y un día se le acerca a este hombre y le dice, tu mujer, tengo una noticia para ti, tu mujer ha fallecido. Y él se pone muy contento y diciendo, wow, pero ¿dónde está? Que no la veo. Si ha fallecido tiene que estar aquí. Dice, no, pero te tengo que comentar que ella no va a llegar aquí, sino que se ha decretado para que fuese al infierno donde ella fue acabando. Y le dice a esta persona, que sepa que esto está decretado y no hay remedio para ello. No hay remedio para ello. Entonces, imaginaos, ¿no? Él se pone triste y sobre todo cuando escucha que está decretado de que no hay remedio, de que su mujer pues va a acabar toda la eternidad ya en el infierno. Es más, ya estaba allí.
Pero el marido hace algo en esta película que lo cambia todo. Decide dejar el cielo, ir a por ella, pasar por el mismo infierno para rescatarla. Y nosotros vemos que esta metáfora es lo que nosotros vamos a estar viendo hoy. Y con la ayuda del Señor vamos a estar meditando en esto mismo, ¿no? Porque Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, hay mucha similitud con la carta de los Colosenses que nosotros estamos viendo con nuestro hermano Jimmy. Y sobre todo era porque estaban entrando en esta epístola a los Efesios una cantidad de herejías horribles. Y no solo eso, sino que muchos estaban ya siguiendo la corriente de estas herejías y, sobre todo, muchos estaban enfriándose. Imaginaos, ¿no? Cuando nosotros vemos esto o nos enteramos de alguna iglesia, lo que queremos corriendo es decir, hey, pero vamos a exhortar a estos hermanos, ¿no? Vamos a regañarles, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo empieza desde el versículo 1, como siempre hace su presentación de apóstol, ¿verdad? Lo que es el saludo, y a continuación saca el evangelio. Empieza sobre todo, le recuerda la obra que Dios hizo en sus vidas, los Efesios, cómo es que fueron salvos y en qué condición estaba cuando Dios hizo esto. Pablo le dice en el versículo 3 del capítulo 1, fijaos, Pablo cómo empieza la carta, dice, hermanos, Efesios, de Éfesos, hemos sido, versículo 3, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así empieza Pablo diciendo esta carta. Empieza llamando la atención. Y en el versículo 4 dice, según Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo empieza hablando de la soberanía, que nosotros fuimos, el pueblo de Dios fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos, antes de que hubiera cualquier cosa creada, pero con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Solo fue la voluntad de Dios, el cual y su soberanía y generosidad, la que hizo que escogiera a un grupo de pecadores. Pero fijaos, hermanos, antes no quiero pasar por alto, que dice por el puro afecto de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De Dios. No de la voluntad nuestra, ¿verdad? No es como dice que Dios miró a ver quién iba a creer en Él para salvarlo, porque entonces sería por nuestra voluntad. No, ahí no había nada. Dios todo lo que mira al futuro es porque Él lo ha decretado, porque no hay nada, un agente libre que opere fuera de Él. Todo lo que el Señor ve futuro es porque Él lo opera, porque Él lo decreta y porque así Él lo determina. Y dice para ser santo, ¿verdad? Dice no porque éramos santos. No porque éramos santos. Y por eso ahora Pablo, después de decirle esto a los efesios, que estaban empezando a desviarse, estaban empezando a desmotivarse, después de esto le dice, pero ¿cómo era cuando Dios hizo todo esto, cuando el Señor decretó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando nosotros nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Pero ¿cómo era esa condición? Porque sí, suena muy bonito, ¿verdad? Decir, wow, el Señor nos escogió. El Señor nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo ahora hace resaltar a partir del capítulo 2 cómo es esto que estábamos nosotros cuando Dios decretó todo esto. Y Pablo presenta ahora a partir del versículo 1, empieza a presentar el problema que había en la humanidad. Porque si yo, por ejemplo, le digo a alguien que ha habido una solución, ¿qué es lo que vamos a decir? ¡Ay, qué bien! Pero cuando alguien nos dice, no, es que no había, por ejemplo, mucho en la vacuna, ¿no? Y ahora hemos vivido esto del COVID, ¿no? Mucho porque se han alegrado de que haya un remedio, ¿no? O cuando hay un remedio para una enfermedad, para el cáncer, para cualquier cosa. ¿Por qué se alegran mucho? Cuando sobre todo ven la altura que tiene esa maldad, ¿no? O esa enfermedad, ¿no? Pues lo mismo que Pablo empieza a hacer ahora. Primero, el propósito de Dios, y le dice a los efesios que Él fue el que nos apartó, el que nos salvó, el Dios mismo, el Dios de los cielos. Y ahora a partir del versículo 1 del capítulo 2 empieza diciendo, y Él os dio vida
a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primero, ante todo, fijaos, como Pablo en el versículo 1, primero habla en segunda persona. Dice, estabais muertos, ahí primero, pero a partir del versículo 3, Pablo se incluye a sí mismo, dice que en otro tiempo, vivimos en otro tiempo, éramos por naturaleza hijos de ira. Pablo también se mete, el gran apóstol, ¿verdad? La humildad. Y sobre todo, lo que Pablo está haciendo referencia y está queriendo mostrar a la iglesia de Éfeso, el panorama tan crudo que teníamos todos. Y tiene el pecador que no está en Cristo. Todos nacemos siendo pecadores, lo que Pablo está haciendo referencia aquí. Incluso yo tengo aquí apuntado, que es una referencia de Romanos, capítulo 3, ¿no? Cuando Pablo dice a los romanos, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué Pablo, hermano, no habéis pensado nunca que al principio de las epístolas siempre Pablo únicamente se dedica a mostrar el Evangelio? Imaginaos, ¿no? Hay muchos que piensan que el Evangelio, y ya se ha mencionado desde aquí alguna vez, que el Evangelio solo es al principio y para después, después solo es la entrada, ¿verdad? Pero después ya solo seguimos una serie de normas para seguir a Cristo. Pero fijaos que Pablo primero menciona el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, ¿verdad? Judío primeramente y también al griego. Nosotros, hermanos, necesitamos el Evangelio. Y Pablo empieza a mostrar todo esto y empieza a recordar a la iglesia de Éfeso cómo el Señor nos rescató de las tinieblas. Todos nacemos pecadores, lo que Pablo está aquí mostrando. Todos nacemos muertos en delitos y pecados. Absolutamente todos estamos muertos espiritualmente. Y así es como todos nacemos. Si tú has nacido de nuevo y tú ya eres del Señor, acuérdate, vuelve atrás la mirada y recuerda cuando el Señor te rescató y cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Los niños nacen muertos en sus delitos y pecados. Esas criaturitas, ¿verdad? Tan bonitas, que parece que dicen, ¿no? Como le dicen, son inocentes. Sí. Dale la fuerza, como dice nuestro hermano Paul Washer, ¿verdad? Dice, dale la fuerza de un hombre a un niño y quítale algo, quítale un caramelo, quítale un juguete, verás tú lo que va a hacer el niño, ¿verdad? Tú qué inocente es el niño, ¿no? Y esta naturaleza caída es la que tiene el hombre desde el Edén. Pablo dice a los corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre pecador, el hombre carnal, que así como lo llama la Biblia, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo de muerto? Como si vamos al cementerio y llamamos a un muerto. Es verdad, es así. Sí, pero muchas veces se dice, sí, pero el hombre hace cosas, ¿no? Libremente puede hacer cosas, ahora lo vamos a ver más profundamente. Sí, pero estamos hablando espiritualmente. Cuando el Señor le dice a Adán y Eva, el día que comiereis del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis, el hombre cayó en ese momento. Fue una muerte fulminante, como nosotros ahora vamos a ver, ¿no? Pero sobre todo, lo que el hombre natural, el hombre muerto en sus delitos y pecados, no puede entender las cosas que son de Dios, dice que para él son locuras. Por eso, hermanos, muchos llegan a las iglesias, se tiran un tiempo en las iglesias, están sentados, pero son adornos simplemente, son rellenos. Y después salen, y muchos dicen incluso que han perdido la salvación, ¿no? No, nunca fueron del Señor, ¿verdad? El apóstol Juan lo dice, ¿no? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque el hombre natural, el hombre carnal, el hombre pecador está esperando satisfacer sus propias necesidades y cuando entran a una iglesia y está un tiempo en una iglesia dice a ver si el Dios que aquí predican puede satisfacer mis necesidades. Pero como está muerto, la verdadera necesidad que tiene no la puede ver. Ese es el problema. ¿Y cuál es la verdadera necesidad que tiene un muerto? Resucitar, ¿verdad? Pero como el muerto no sabe que está muerto, pues no ve necesidad de resucitar. Y te pones a pensar y dices, ¿cómo resucitamos nosotros, no? Impresionante, ¿verdad? Lo que el Señor hizo con nosotros.
¿Cuál fue la primera reacción que tuvo Adán en esa muerte fulminante? En el momento de que come del fruto de la ciencia del bien y del mal, se cumple el decreto de Dios, ciertamente moriréis, y nosotros vemos que hay un cambio radical en Adán. Cuando Dios se acerca por primera vez a Adán después de comer, de pecar, dice que más Jehová, más el Señor, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre contesta, Adán contestó: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la primera reacción. Esa es la muerte espiritual que sufre el hombre. Sí, un hombre puede llegar a iglesia, puede llegar a querer escuchar la palabra del Señor, pero cuando realmente reconoce que lo que se está hablando ahí es la palabra del Señor, se esconde como hizo Adán. Y nosotros venimos de esa naturaleza. Y el hombre caído, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que nace en el vientre de su madre, nace con la misma naturaleza de Adán, muerto en sus delitos y pecados, huyendo de la presencia del Señor. Lo que nosotros estamos viendo hoy aquí, ¿verdad? Que no, nos ha costado hoy aparcar, ¿verdad? Bueno, yo soy el predicador, no he tenido tanta... El Señor me ha cuidado y ha aparcado aquí cerquita, pero porque soy el predicador. Pero sí, ¿verdad? Hoy vienen aquí, van al centro de Algeciras, todos se sienten y creen o piensan que están siguiendo a Dios, pero ¿qué están siguiendo? A un muñeco que tiene ojos pero no ve, tiene oído pero no escucha. Que Dios, ¿verdad? Tiene que estar gozoso diciendo: ese es el Dios que yo quiero, porque es un Dios que está hecho a mi imagen y semejanza. Y por eso hoy todos empiezan a salir, van a un paso que ellos le llaman paso de Semana Santa, y después se pueden ir libremente a seguir pecando libremente como ellos quieren. Porque están adorando a un falso Dios. A un falso Dios. Pero el hombre no nacido de nuevo, cuando llega a escuchar la palabra de Dios, hace lo mismo que hizo Adán. Se esconde porque tuvo miedo de la palabra del Señor. Tuvo miedo de la palabra del Señor. Yo me acuerdo que a mí me regalaron una Biblia cuando el Señor no me había hecho nacer de nuevo, no era convertido. Y yo siempre abría la Biblia. Y esta persona que me la regaló decía: ¿has leído la Biblia? Y digo, pues es que me regaña. Y me regaña, y lo abría, ¿no? Y encima esa persona me enseñaba que había que abrir la Biblia al azar, como una lotería, y lo que te tocaba. Y casi siempre era el Nuevo Testamento, y me acuerdo una vez leyendo Jeremías y exhortando. Y yo decía: pero no quiero este Dios. Y es verdad, el hombre natural, cuando escucha al Señor, está teniendo en cuenta de que está viendo en su espíritu, ¿no? que es verdad, que está condenado. Pero cuando el Señor te abre los ojos, tú dices: no, aquí no está mi condenación, está mi salvación. Aquí está Cristo mismo, ¿verdad?, que me ha salvado, la obra redentora. Pero el hombre natural no quiere ver realmente cómo es. No quiere verlo. Pablo le dice también a la iglesia en Éfesos que están gobernados también, aparte de esto, de estar muertos espiritualmente, que están gobernados por el príncipe de la potestad del aire, que esto es el diablo. Es decir, vamos sumando. Pablo va sumando. Pablo le dice que están muertos en sus delitos y pecados, y ahora que encima hay un espíritu, el espíritu de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, que los lleva y los gobierna. O sea, el pecador está gobernado por su maldad y el diablo que lo usa como una marioneta. Y sobre todo ellos se creen que están libres, ¿no? Sí, no, yo tengo libertad para hacer lo que quiera. Yo quiero ser libre. Eso es lo que dicen. Y el pecador, aparte de estar muerto en sus pecados, ser esclavo del pecado, tiene la misma corriente del mundo y Satanás. Todos van hacia una misma dirección, como la fuerza de la corriente de un río. Así va. Y Pablo también sigue diciéndole que ellos están, ¿verdad?, esa naturaleza humana, también están llevados por su carne. Por su carne. Y cuando Pablo y la Biblia habla de carne, no hablamos del tejido que nosotros podemos ver, sino lo mismo que nosotros estamos hablando, la naturaleza humana.
la naturaleza humana. Intenta cambiar a un gato de que haga cosas de gato. ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Tú te puedes llevar a un gato a cazar, te puedes llevar a un gato y decirle, ladra, gato, ladra, ¿no? Tú incluso le puedes poner una radio detrás que haga, wow, mira, no ha sido la radio, no, ha sido el perro, ¿no? Pero la naturaleza de un gato siempre al final, ¿qué va a acabar? Jugando con la bolita de lana, subiéndose por las cortinas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un gato. Y eso es lo que Pablo viene diciéndole aquí en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y esto se manifiesta con adulterios, con borracheras, ¿verdad? Esa inmoralidad que hay en el pecador, y otros se le manifiesta con religiosidad. Y hermano, es el más difícil de ver, porque tú puedes discernir rápidamente que alguien está ebrio, ¿verdad? O alguien que ha adulterado, pues se puede ver, ¿no? Te enteras o esa persona lo confiesa. Pero la religiosidad es uno de los pecados más difíciles de ver. Porque el religioso incluso parece que está cumpliendo unas normas éticas, ¿verdad? Que tú dices, wow, pues este hermano, esta hermana, pues realmente lo está haciendo, ¿no? Lo está cumpliendo. Pero él se siente bien, sobre todo el religioso, se siente bien consigo mismo. Y la religiosidad, hermano, la religiosidad es una obra de la carne. Es una obra de la carne. El religioso viene a la iglesia, se siente bien porque esa semana apenas ha pecado. Ha leído 7 capítulos de la Biblia, uno por día, uno por día. Llega el domingo, parece un hombre piadoso, pero nada que ver con lo que hay en su corazón. Porque tú y yo, hermanos, nos podemos ver en lo que hay en el corazón del pecador, de ese religioso, ¿no? Y sobre todo cuando hipotéticamente, pues sobre todo muchas veces parece que es hermano, porque pertenece a la membresía de una iglesia, lleva muchos años en el Evangelio, conoce las Santas Escrituras, y ese es el más difícil, ¿no? Y el más temeroso, ¿no? Sobre todo el pastor Miguel Núñez dice que el peor lugar para ir al infierno es caer desde un púlpito. Y es verdad, y eso es temeroso, ¿no? Y eso nos debe de dar temor en el corazón, ¿no? Y el religioso, ¿verdad? Vive que parece que cuando a lo mejor se pone delante del Señor, en vez de gozarse en el Señor, parece que va a decir, Señor, gózate de mí. Mira qué discípulos tiene. Tiene que estar orgulloso de mí, ¿no, Señor? Y sobre todo, el religioso hace sus propias normas por encima de la ley de Dios. Y mide todo a través de sus propias normas. No, esto yo determino que esto es así, y el que no lo haga está mal con el Señor. Sin embargo, como es algo que yo he determinado, estoy bien con el Señor y todos deben de aprender de mí. Así es el religioso, ¿no? No me gusta la alabanza, no me gusta la predicación, no me gusta el horario. Yo lo haría mejor, dice esa persona. Pero también la religiosidad también la podemos encontrar en el otro extremo. Hay hermanos y pastores que si no están en la iglesia parece que no están sirviendo al Señor. Lunes, oración. Martes, oración número 1. Miércoles, oración número 2. Jueves, ayuno. Viernes, y es verdad, y es así. Y parece que la única forma de servir al Señor es estando en la iglesia, haciendo eventos, haciendo muchos cultos, solo visitando, y estoy hablando de un extremo, haciendo evangelismo. Y hermano, el activismo es algo que está entrando en la iglesia y está dañando a hermanos que sí son fieles a la palabra del Señor. Por eso siempre decimos que hay que tener cuidado con los extremos. Cuidado con los extremos. Y parece de que no hay otra forma de servir al Señor. No, en mi trabajo no sirvo al Señor, no estoy glorificando al Señor, tengo que ir a la iglesia. Incluso hay muchos que se vienen a orar a la iglesia porque piensan que si se vienen al lugar donde se hace el culto, donde está la reunión de los santos, que si no vienen aquí, pues no están delante del Señor. ¿Verdad? Esto no quita que haya hermanos piadosos que sí se vengan para encontrar tranquilidad, por lo que sea, ¿no? Sabemos que hay hermanos, hermanas,
pues que en su hogar todos son incrédulos, ¿no? Se ha convertido estando ya en el matrimonio y quieren encontrar. Pero no pensemos que por venir aquí el Señor pues nos va a bendecir más, ¿no? Nos van a escuchar. En tu dormitorio el Señor te escucha, con tu familia el Señor te escucha, cuando vas con tu familia al cine el Señor también te escucha, cuando estás trabajando el Señor te escucha, ¿verdad? Y ese es la religiosidad carnal, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 3, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en esto, en la palabra deseo, nosotros vemos que aunque el pecador se cree que tiene libertad, está siendo un esclavo del pecado. Muchos dicen que están siendo libres porque están haciendo lo que desea su corazón. Pero es que yo hago lo que deseo en mi corazón y por eso soy libre. Pero lo que no entienden es que el deseo va guiado por sus pecados. Y cuando el pecador se cree que está haciendo algo con libertad, está actuando en esclavitud a través de sus deseos. Es como si ponemos el ejemplo, ¿no? Alguien que está en la cárcel, está dentro de la cárcel, está dentro de una celda. Sí, allí puede hacer muchas cosas, puede comer, puede vestirse, pero está siendo esclavo de dentro de la cárcel. Y ese es el pecador, ¿no? Y encima Pablo suma algo más en este versículo. Dice que también el pecador es un hijo de ira. Es un hijo de ira. ¿De ira de quién? Del diablo, no, de Dios. ¿Verdad? La ira de Dios. Dios aborrece, como hemos leído en el Salmo 5, que Dios aborrece al pecado y al que lo comete. Dios aborrece al pecado y al que lo comete. No solo aborrece al pecado y ama al pecador. Dios, dice el Salmo 5, que aborrece a todo lo que hace iniquidad. Aborrece a los que pecan. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Muchos hacen de Cristo un cordero en ira, al revés, y un león para sus necesidades. Sí, muchos ven a Cristo como diciendo, ay, el Señor es bueno, el Señor me va a perdonar. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo pecar, pero el Señor es bueno y me va a perdonar. Y este no es el Dios que enseña las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras dice que Dios, de toda la humanidad que ha caído pecadora, dice que tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Porque el Señor es justo para condenar, y lo que más justo hubiese pasado en toda la humanidad hubiese sido que, igual que hizo con los ángeles caídos, que hubiese condenado a toda la humanidad. En Romanos 9, Pablo habla muy claro de este término, que el Señor, aunque hubiese salvado a uno de entre todos los habitantes que ha habitado en la tierra, aunque hubiese salvado a uno, hubiese seguido siendo igual de misericordioso. Así es, el Señor salva porque es misericordioso. No lo convierte en misericordioso salvar. Él no necesitaba salvar a nadie, ni mostrar su misericordia, pero así lo hizo. Y muchos piensan eso mismo, ¿no? Que Cristo es cordero en ira, pero un león sí, para mis necesidades, sí. Ay, Señor, quiero tener un empleo mejor, un trabajo mejor. Yo lo decreto, venga, Señor. Pero sigo pecando, sigo llevando mi vida normal, y ahí sí es un cordero. Y cuando la palabra dice que el Señor es un cordero, es porque entró como cordero al matadero por nosotros. Y un león es justicia para los que se rebelan contra su verdad. Porque la ira de Dios, dice Pablo a los romanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y sigue, hermano, y gracias al Señor, que Dios es amor, ¿verdad? Pero Dios también es fuego consumidor, un Dios de ira y de justicia. Y Pablo, le decimos, Pablo, tú estás poniendo esto un poquito difícil, ¿verdad? Pablo, tú has dicho en el capítulo 1, y esto es lo que Pablo quiere mostrar y meter en la mente, ¿no?
que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero tú no estás diciendo que el hombre primero está muerto en sus delitos y pecados, que no puede ir a Dios porque está muerto, que aparte de estar muerto es un esclavo del pecado, que aparte de eso está gobernado por Satanás y este mundo, y si fuera poco todo esto, hijos de ira, condenados por un Dios santo que no va a pasar por alto su condena. Y hasta aquí es un crudo panorama, ¿verdad?, de lo que Pablo está recordándole a los efesios y haciéndole ver a cualquier pecador lo que lee. Y si vamos al capítulo 1 y decimos, pero Señor, ¿tú a quién vas a escoger? De aquí, pero ¿qué haremos, no? Miserable de mí. Pero, hermanos, quiero que saquéis vuestro zoom, como hacen las cámaras cuando hacemos con los teléfonos así. ¡Bum! Y el versículo 4. En ese, pero Dios, dice Sugel Michelin, que hay peros en la Biblia que lo cambian todo. Absolutamente todo. Y este es uno de ellos. Porque viendo el crudo panorama que teníamos, dice de pronto Pablo, aquí en el versículo 4, cuando esto era uno de los versículos que tú dices, yo ya no quiero ni seguir mirando, que va a seguir diciendo Pablo, ¿no? Y de pronto, ponte, hermano, como si fuese la primera vez que tú lees esto, y tú de pronto ves y dices, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros como estábamos, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bendito pero Dios, hermano. Por un lado tenemos a Dios que aborrece el pecado y a todos los que lo hacen. Y por otro lado tenemos a toda la humanidad siendo culpables, siendo hijos de ira, amando más las tinieblas que a la luz. Pero, dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nosotros, y Pablo lo que está diciendo aquí, que no podemos separar pero Dios, Él da vida con Cristo. Y cuando nosotros decimos que somos salvos, no quiere decir, hermano, déjame terminar, yo espero que cuando termine de decir esto no me caiga aquí fulminado, porque entonces no vaya a escuchar, Quique lo vendría a leerlo, porque no quiere decir que Cristo nos da la salvación, no quiere decir realmente. Cristo no nos da la salvación, sino que somos salvos en Cristo Jesús. ¿Me estáis entendiendo, no? Por supuesto que en Cristo está la salvación, Cristo da la salvación. Pero lo que Pablo está diciendo aquí más profundamente, que nosotros estamos siendo salvos en Cristo, que cuando Dios pensó en el pero Dios, cuando Dios pensó en el capítulo 1 y nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos bendijo con toda bendición espiritual, esta ecuación, que nosotros estábamos muertos en nuestro pecado, es imposible esta ecuación sin Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús. Si nos estamos ahogando, hermano, lo que quiero decir, Cristo no nos lanza una barca o un salvavidas, Él es la barca. Cristo mismo es la barca, Él es el arca de Noé, Él es el arca del pacto. No es como muchas veces se ha dicho, ¿no? Que nosotros vamos en el mismo Cristo con coche, en el mismo coche con Cristo, lo habéis entendido, ¿no? En el mismo coche con Cristo, Él es el piloto y nosotros somos los copilotos. No, Cristo es el coche. En Cristo nosotros somos salvos. En Cristo Dios nos dio vida. En Cristo Dios nos escogió. En Cristo Dios, ahí sale el bendito, pero Dios. En Cristo. Cristo es el gran pez que tragó a Jonás en medio de la ira de Dios manifestada en gran tempestad. Jonás iba en un barco que no podía soportar la ira de Dios, ¿verdad? Que estaba manifestada en una gran tempestad. Pero dice que Dios preparó un gran pez, ¿para qué? Para que tragara a Jonás. Cristo es la barca, Él es el coche, Él es la puerta, Él es el salvavidas, Él es nuestro fiel representante, Él es la luz, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que en Él, en Cristo Jesús, hemos muerto
hemos resucitado y ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Dice versículo 6, y juntamente con Él, otro con Él, ¿verdad?, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo está diciendo aquí que hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él y ahora estamos sentados en los lugares celestiales. No sé si ha llegado, bueno, seguro, hemos llegado todo el mundo tarde alguna vez, ¿verdad? Y en algún sitio alguien tenía toda nuestra documentación y nosotros no llegábamos, pero alguien teniendo nuestra documentación te ha dicho, oye, mira, no te preocupes que tengo aquí tu DNI o tu pasaporte y yo ya lo estoy entregando. Y tú dices, ay, mira, me quedo tranquilo. Esto quiere decir que no estoy allí físicamente, pero sí estoy. Pues eso es lo que Cristo, cuando dice que estamos ahora juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales, no es nada místico, hermano. Es que estamos aquí, pero como nuestro representante está a la derecha de Dios, está en los cielos, nosotros no estamos, pero estamos por seguro que vamos a estar en Cristo Jesús. Porque estamos ya ahí en Él, nuestra cabeza, ¿verdad? Donde está nuestra cabeza va nuestro cuerpo. Yo todavía no he visto por ahí a nadie andando con la cabeza, ¿verdad? Detrás de mí, la cabeza, detrás. Y es así, ¿no? Que donde está nuestra cabeza, pues está también el cuerpo. Y sobre todo, si os dais cuenta, Pablo está diciéndolo en el versículo 6 como algo que ya fue. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es un verbo que se usaba en el antiguo griego, un verbo que se llama aoristo, no es que lo supiera de antes, lo estaba estudiando estos días, y es cuando en el griego se hacía énfasis a algo que no había sucedido, pero era por seguro que iba a suceder. Aunque no tenía tiempo, el que leía este tipo de verbos, no sabía cuándo iba a suceder, pero se hablaban pasado porque era algo muy seguro. Y es por eso que sin Cristo, hermano, no somos nada. Cristo, en la unión de Cristo, Él nos ha salvado. Dice Juan Calvino, apartados de Cristo somos aborrecidos por Dios y solo comienza a amarnos cuando estamos unidos al cuerpo de su amado Hijo. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí por mí. Ya estamos en Cristo unidos en un mismo cuerpo. Sus beneficios son nuestros, ¿verdad? Y nuestras culpas fueron a Él. Y hay Cristo, igual que nosotros estamos hablando de nuestros beneficios, ¿verdad? Que ya estamos en el cielo. ¿Por qué? Porque así Cristo lo ha ganado por nosotros. No dejemos de recordar, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz. Como dice en Colosenses, y a vosotros estando muertos en pecado en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, también dice aquí, con Él, perdonando todos los pecados, pero ahí no acaba la cosa. Sabemos que Dios es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. ¿Dónde fue nuestra culpa? En nuestra unión, ¿verdad? Como un matrimonio, cuando un matrimonio se une en bienes gananciales, ¿verdad? Los dos se llevan los beneficios y las deudas. ¿Dónde fue nuestra deuda? Dice Pablo, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí nuestras deudas fueron, y el acta que nos condenaba fueron clavadas en la cruz porque Cristo asumió nuestras culpas. Dios, por su infinita misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando éramos hijos de ira, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Pero, ¿por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué lo hizo? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de nuestra gracia, de lo santo y precioso que somos,
No. De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo esto, ¿para qué lo hace Dios? Para que pudiéramos ver lo bello y santo que somos y pudiéramos mirar a los demás y ver los seres superiores que nosotros somos. No, Dios hizo todo esto para mostrar las riquezas de su gracia. El Evangelio primeramente, hermanos, se predica y fue hecho y el Señor lo manda a las naciones para que Dios muestre su gloria. La primera instancia del Evangelio es glorificar al Señor, no salvar pecadores. Y después, como consecuencia, es salvar al pecador. Es salvar al pecador. ¿Qué te llama la atención? Cuando tú ves un cuadro muy bonito. ¿La persona que está pintada o quién lo pintó? El problema es que muchos adoran a la persona pintada y no al autor de todo esto. Cuando observas en ti el cambio y cuando el Señor te está cambiando y nosotros echamos la mirada atrás y decíamos, madre mía, como yo era. El problema es ese, ¿no? Que empiezas a mirar a la persona pintada en el cuadro, te empiezas a mirar a ti mismo y tú dices, wow, ya he crecido demasiado en santidad. Y te empiezas a mirar a ti y sobre todo dejas de mirar a Dios y dices, no, como estoy ya estoy bien, ya he cambiado yo suficiente. Pero el Señor ha hecho este cuadro, esta salvación tan grande, para que cada día, en cada minuto, en cada segundo de nuestra vida podamos adorarlo a Él. Y muchos miran más a la persona que está en el cuadro que al autor. O como dice un autor, muchos se acaban enamorando del cartero en vez de la persona que ha escrito la carta. Y es verdad lo que pasa. Muchos es como cuando un marido o el novio empieza a mandarle cartas a su novia y la novia termina enamorándose del cartero. Y dice el cartero, yo no soy el que ha escrito estas cartas, de verdad. Y es lo que pasa, ¿no? Y metafóricamente es verdad, ¿no? Versículos 9 y 10. 8, 9 y 10, perdón. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y muchas veces sabemos, ¿verdad? Hemos dicho que es verdad que la salvación no es por obra, pero realmente sí ha sido por obra. Y ha sido por la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Él hizo la buena obra. Y lo que Pablo está mostrándolo aquí a esta iglesia de Éfesos. ¿Os acordáis que vosotros estáis aquí? El Señor os escogió, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, el Señor os dio vida para glorificarse Él y sois salvos por gracia. Y vuelve a recordar que no hay una obra que hagamos nosotros en la cual, hay una, el pecar. Esa la hacemos muy bien, es una buena obra. Y está recordando que somos salvos únicamente por la obra de Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. Cristo recibió la condena justa de Dios que nosotros merecemos. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros recibimos lo que Él merece. Cristo recibió lo que nosotros merecemos. Cristo ganó nuestra salvación haciendo la buena obra que Adán no hizo, que nosotros no hemos hecho. Solo Cristo puede hacerla y nos las puso en nuestro lugar. Por gracia, dice también. No por obras, sois salvos por gracia. Sugel Michelin, ¿cuántas veces me he mencionado ya Sugel? Tiene que estar, como se suele decir, le tiene que estar pitando el oído. Dice, la gracia no es algo que se le da a alguien que no lo merece. Y es verdad, muchas veces eso lo decimos, ¿no? Y lo leí, digo, y es verdad. La gracia no es algo que se le da a alguien que no lo merece. Muchas veces decimos, ¿qué es la gracia? Tú recibes algo que no mereces. Eso no es la gracia. Dice, la gracia es algo que se le da a alguien que merece todo lo contrario. Todo lo contrario.
No es un buen acto que se le da a alguien que no merece eso que se le está dando, sino que merece todo lo contrario. Por eso uno de los ejemplos que siempre más me ha gustado a mí siempre de cuando, como ejemplo y metáfora, ¿no?, del Evangelio, es el corredor de la muerte. No es lo mismo decirle a alguien que va por la calle, oye, eres libre, a decirle a alguien que está en el corredor de la muerte, oye, eres libre, te voy a dar todo lo que yo tengo riquezas, te viene a mi casa, todo esto es tuyo, pero espérate, yo voy a la silla eléctrica. Eso es la gracia del Señor, esa es la bendita gracia del Señor. Y dice que es por medio de la fe. Y otro tópico, no somos salvos por fe. Eso no es del todo correcto, sino por medio de la fe. La fe sola en sí misma no es nada, no salva. La fe es el medio que nos lleva a Cristo. Hay muchas personas que tú le dices, te le está hablando de la fe y dices, wow, yo tengo muchísima fe. Se da golpe en el pecho, ¿no? Dice, yo tengo muchísima fe. Sí, pero ¿fe a qué? Hoy hay muchas personas que tienen fe, y es verdad. Hay personas que han vendido hasta no sé, hasta patrimonio suyo para hacer, ¿cómo se llamaban esto que hacen? Cofradías, ¿no? Cofradías donde sacan a las imágenes, ¿verdad?, que no tienen ojo, que no tienen oído, y tienen una fe horrible en ello. Por eso la fe en sí mismo no salva. Es donde tú tienes depositada tu fe. En Cristo, ¿verdad? La fe es el medio, la fe es el caballo que te lleva, es el carro que te lleva a Cristo. Y encima está diciendo la palabra del Señor que es un don de Dios, que es un regalo que Dios otorga al pecador. Y ya para terminar, dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa palabra hechura la estuve mirando y quiere decir, literalmente se dice en el griego poema. O sea que, así como suena, poema. Que somos el poema de Dios, ¿no? Como nosotros entendemos, somos esa creación, ¿no?, esa poema, somos sobre todo, y esta palabra se repite en toda la Biblia en una vez más, que es en Romanos 1:20, cuando dice Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos, dice, por medio de las cosas hechas. Esa es la misma palabra. Dice, siendo entendidas por medio del poema hecho de Dios. De modo que no tienen excusa. Es decir, igual que Pablo está diciendo en Romanos 1:20 que el pecador no tiene excusa porque es tan clara la creación de Dios, que hay un Dios detrás que lo ha creado, lo que está diciendo es que nosotros, es tan clara la obra de Dios que solo puede ser manifestada por Dios el cambio que sufre el pecador, que esa es la creación del Señor en cada uno de nosotros. Y dice que hemos sido cambiados, hemos sido creados ahora en una nueva criatura para buenas obras. Y ahora el otro extremo, ¿verdad? El legalista dice, borraría el versículo 8. Cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues en don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el liberal le gustaría borrar este versículo. ¿Sí? No hemos sido salvos por obras, pero sí hemos sido salvos para buenas obras. Y para concluir, hermanos, he intentado, ¿no?, dentro de los seres caídos que somos y de la poca sabiduría, ¿no?, que muchas veces me recuerda, hay como una postal de esto que circula por Facebook que dice el pasaje en tu cabeza, y lo ves como un caballo bonito, y cuando lo sacas es un potro que está caído, que es muy feo, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Porque no hay palabras que nosotros, o sabiduría, ¿no?, que nosotros podamos explicar la grandeza del Señor, lo que el Señor ha dejado revelado, ¿no? Pero sí vemos como Pablo nos hace ver lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y sobre todo la historia que yo decía al principio de esta película, yo quiero que vayáis ahí un momento, hermanos, y recordéis la historia. ¿Os imagináis? Esto no lo dice la película, pero yo quiero que os imaginéis que este marido se lleva a la esposa al cielo, que así fue.
No quería contar la película por si alguna lo quería ver, ¿no? Pero imagináis que la película terminara así, pero os imagináis a esa esposa por toda la eternidad, cada vez que miraba a los ojos a su esposo, ¿qué recordaría ella? Lo que has hecho por mí, ¿no? ¡Buah, que yo estaba ya en el infierno! Que tú estabas en el cielo, tú no tenías que venir a rescatarme. ¿Cómo has cruzado todo el infierno, verdad? A rescatarme a mí, ¿yo qué soy? Si yo ya estaba aquí, si he venido bajo mis méritos aquí al infierno. ¿Cómo has hecho eso? El Rey del universo, el único Dios, el soberano, el que no tenía que venir a salvarnos, el que no tenía que venir al infierno, el que no merecíamos salir de ahí, nosotros estábamos ya en el infierno bajo nuestros propios méritos. Y nuestro marido, nuestro esposo, si veis esa película, y ya de por sí impacta, que el Señor nos dé sabiduría, hermanos, para que nos muestre la realidad de lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Cómo nos ha rescatado del infierno. Estábamos ahí ya, hermanos, estábamos ahí ya. Y el Señor vino a rescatarnos, y que nuestra mirada sea como esa esposa al Señor cada día, y que le digamos: gracias, Señor, por haber hecho esta obra tan grande en nosotros. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Y que nuestra vida sea cada día esa gratitud, ¿no? Como tuvo que mirar a esa esposa, a ese marido, y decirle: mi vida es completamente de devoción, de obediencia, de sujeción a ti. Porque no hay forma, no hay obra que yo pueda agradecerte la obra que tú has hecho por nosotros, ¿no? Y eso es lo que ha hecho nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar.